organizándonos para triunfar con la palabra de Dios, leída de la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional, en el Antiguo Testamento del libro Primera de Samuel, desde el capítulo 22 en adelante. Así dice la palabra de Dios. David se fue a Gad y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además, se le unieron muchos otros que estaban en apuro, cargados de deudas o amargados. Así, David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. De allí se dirigió a Mizpa en Moab y le pidió al rey de ese lugar: deja que mis padres vengan a vivir entre ustedes hasta que yo sepa lo que Dios quiere de mí. Fue así como dejó a sus padres con el rey de Moab y ellos se quedaron allí todo el tiempo que David permaneció en su refugio. Pero el profeta Gad le dijo a David: no te quedes en el refugio, es mejor que regrese a la tierra de Judá. Entonces David se fue de allí y se metió en el bosque de Jared. Mientras Saúl estaba sentado a la sombra de un tamarisco que había en la colina de Gibea, se enteró que David y sus hombres habían sido localizados. Tenía Saúl su lanza en las manos y lo rodeaban todos sus oficiales, a quienes le dijo: pongan atención, hombres de Benjamín. ¿También ustedes creen que el hijo de Isaí le va a dar tierras y viñedos y que a todos lo va a nombrar jefe de 1000 y de 100 soldados? Ahora veo por qué todos ustedes conspiran contra mí y por qué nadie me informa del pacto que mi hijo ha hecho con el hijo de Isaí. Nadie se ha tomado la molestia de avisarme que mi propio hijo instiga a unos de mis súbditos a que se subleve y me aceche, como en realidad está pasando. Doeg, el edomista, que se encontraba entre los oficiales de Saúl, le dijo: yo vi al hijo de Isaí reunirse en No con Ahimelech, hijo de Ahitob. Ahimelech consultó al Señor por David y le dio provisiones y hasta le entregó la espada de Goliat. Entonces el rey mandó a llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y a todos sus parientes que eran sacerdotes de Nob. Cuando llegaron, Saúl le dijo: escucha, hijo de Ahitob. Diga mi señor, respondió Ahimelech, ¿por qué tú y el hijo de Isaí conspiran contra mí? Le reclamó Saúl. Le diste comida y una espada. También consultaste a Dios por él para que se subleve y me aceche, como en realidad está pasando. Ahimelech le respondió al rey: ¿quién entre todos los oficiales del rey es tan fiel como su yerno David, jefe de la guardia real y respetado en el palacio? ¿Es acaso esta la primera vez que consulto a Dios por él? Claro que no. No debería el rey acusarnos ni a mí ni a mi familia
pues de este asunto su servidor no sabe absolutamente nada. Te llegó la hora, Ahimelech, replicó el rey, y no solo a ti, sino a toda tu familia. De inmediato el rey ordenó a los guardias que los acompañaban: maten a los sacerdotes del Señor, que ellos también se han puesto de parte de David. Sabían que estaba huyendo y sin embargo no me lo dijeron. Pero los oficiales del rey no se atrevieron a levantar la mano en contra de los sacerdotes del Señor. Así que el rey le ordenó a Doeg: pues mátalos tú. Entonces Doeg, el edomista, se lanzó contra ellos y lo mató. Aquel día mató a 85 hombres que tenían puesto el efod de lino. Luego fue a No, el pueblo de los sacerdotes, y mató a filo de espada a hombres y mujeres, a niños y recién nacidos, y hasta a los bueyes, asno y oveja. Sin embargo, un hijo de Ahimelech, llamado Abiatar, logró escapar y huyó hasta encontrarse con David. Cuando le informó que Saúl había matado a los sacerdotes del Señor, David le respondió: ya desde aquel día, cuando vi a Doeg en No, sabía que él le avisaría a Saúl. Yo tengo la culpa de que hayan muerto todos tus parientes, pero no tenga miedo, quédate conmigo, que aquí estará a salvo. Quien quiera matarte tendrá que matarme a mí. Los filisteos atacaron la ciudad de Kiriat y saquearon los graneros. Cuando David se enteró de lo sucedido, consultó al Señor: ¿debo ir a luchar contra los filisteos? Ve, respondió el Señor, lucha contra los filisteos y libera a Keilah. Pero los sacerdotes le dijeron a David: si aún aquí en Judá vivimos con miedo, cuanto más si vamos a Keilah para atacar al ejército filisteo. David volvió a consultar al Señor y él le respondió: ponte en camino y ve a Keilah, que voy a entregar en tus manos a los filisteos. Así que David y sus hombres fueron allá y lucharon contra los filisteos, derrotándolos por completo. David se apoderó de los ganados de los filisteos y rescató a los habitantes de la ciudad. Ahora bien, cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó a Keilah para refugiarse con David, se llevó consigo el efod. Cuando le contaron a Saúl que David había ido a Keilah, exclamó: Dios me lo ha entregado. David se ha metido en una ciudad con puertas y cerrojos y no tiene escapatoria. Entonces convocó a todo su ejército para ir a combatir a David y a sus hombres y a sitiar la ciudad de Keilah. David se enteró de que Saúl tramaba su destrucción, por tanto le ordenó a Abiatar que le llevara el efod. Luego David oró: oh Señor, Dios de Israel, yo, tu siervo, sé muy bien que por mi culpa Saúl se propone venir a Keilah para destruirla. ¿Me entregarán los habitantes de esta ciudad en mano de Saúl? ¿Es verdad que Saúl vendrá según me han dicho? Yo te ruego,
Señor, Dios de Israel, que me lo haga saber. Sí, vendrá, le respondió el Señor. David volvió a preguntarle, ¿nos entregarán los habitantes de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y el Señor contestó, sí, los entregarán. Entonces David y sus hombres, que eran como 600, se fueron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Cuando le contaron a Saúl que David se había ido de Keila, decidió suspender la campaña. David se estableció en los refugios del desierto, en los áridos cerros de Zid. Día tras día Saúl lo buscaba, pero Dios no lo entregó en sus manos. Estando David en Oreb, en el desierto de Zid, se enteró de que Saúl había salido en su busca con la intención de matarlo. Jonatán, hijo de Saúl, fue a ver a David en Oreb y lo animó a seguir confiando en Dios. No tenga miedo, le dijo, que mi padre no podrá atraparte. Tú vas a ser el rey de Israel y yo seré tu seguido. Esto hasta mi padre lo sabe. Entonces los dos hicieron un pacto en presencia del Señor, después de lo cual Jonatán regresó a su casa y David se quedó en Oreb. Los habitantes de Zid fueron a Gibeat y le dijeron a Saúl, ¿no sabe su majestad que David se ha escondido en nuestros territorios? Está en el monte de Jaquilat, en los refugios de Oreb, al sur del desierto. Cuando su majestad tenga a bien venir, entregaremos a David en sus manos. Que el Señor lo bendiga por tenerme tanta consideración, respondió Saúl. Vayan y averigüen bien por dónde anda y quién lo ha visto, pues me han dicho que es muy astuto. Infórmense bien de todos los lugares donde se esconde y tráiganme datos precisos, entonces yo iré con ustedes, y si es verdad que está en esta región, lo buscaré entre todos los clanes de Judá. Los de Zid se despidieron de Saúl y volvieron a su tierra. Mientras tanto, David y sus hombres se encontraban en el desierto de Maón, en el Arabat, al sur del desierto. Cuando le avisaron a David que Saúl y sus hombres venían en su búsqueda, bajó al peñasco del desierto de Maón. Al enterarse de esto, Saúl dirigió la persecución hacia ese lugar. Saúl avanzaba por un costado del monte, mientras que David y sus hombres iban por el otro, apresurándose para escapar, pero Saúl y sus hombres lo tenían rodeado. Ya estaba a punto de atraparlo, cuando un mensajero llegó y le dijo a Saúl, apresúrese, su majestad, que los filisteos están saqueando el país. Saúl dejó entonces de perseguir a David y volvió para enfrentarse con los filisteos, pero por eso aquel sitio se llama Selah Hamayeco. Luego David se fue de allí
para establecerse en los refugios de Engadí. Cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le informaron que David estaba en el desierto de Engadí. Entonces Saúl tomó consigo 3 batallones de hombres escogidos de todo Israel y se fue por los peñascos de las cabras en busca de David y de sus hombres. Por el camino llegó a un redil de ovejas y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres y esto le dijeron: en verdad hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo: yo pondré a tus enemigos en tus manos para que haga con él lo que mejor te parezca. David se levantó y, sin hacer ruido, cortó el borde del manto de Saúl, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho y le dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugirieron. No puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor. De este modo David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. Pero una vez que éste salió de la cueva para proseguir su camino, David lo siguió gritando: Majestad, Majestad. Saúl miró hacia atrás y David, postrándose rostro en tierra, se inclinó y le dijo: ¿por qué hace caso su Majestad a lo que dicen que yo quiero hacerle daño? Usted podrá ver con sus propios ojos que hoy mismo en esta cueva el Señor lo había entregado en mis manos. Mis hombres me incitaban a que lo matara, pero yo respeté su vida y dije: no puedo alzar la mano contra el rey porque es el ungido del Señor. Padre mío, mire usted el borde de su manto que tengo en la mano. Yo corté este pedazo, pero a usted no lo maté. Reconozca que yo no intento hacerle mal ni traicionarlo. Usted, sin embargo, me persigue para quitarme la vida, aunque yo no le he hecho ningún agravio. Que el Señor juzgue entre nosotros dos y que el Señor me vengue de usted, pero mis manos no se alzará contra usted. Como dice el antiguo refrán, de los malos la maldad. Por eso mi mano jamás se alzará contra usted. ¿Contra quien ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigue? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Que sea el Señor quien juzgue y dicte la sentencia entre nosotros dos. Que examine mi causa y me defienda y me libre de usted. Cuando David terminó de hablar, Saúl le preguntó: David, hijo mío, pero si eres tú quien me habla. Y alzando la voz se echó a llorar. Ha actuado mejor que yo, continuó Saúl. Me ha devuelto bien por mal. Hoy me ha hecho reconocer lo bien que me ha tratado, pues el Señor me entregó en tus manos y no me mataste. ¿Quién encuentra a su enemigo y le perdona la vida?
Que el Señor te recompense por lo bien que me ha tratado hoy. Ahora caigo en cuenta de que tú serás el rey y de que consolidará el reino de Israel. Júrame entonces por el Señor que no exterminará mi descendencia ni borrará el nombre de mi familia. David se lo juró. Luego Saúl volvió a su palacio y David y sus hombres subieron al refugio. Samuel murió y fue enterrado en Ramá, donde había vivido todo Israel. Se reunió para hacerle duelo a él. Después de eso, David bajó al desierto de Maón. Había en Maón un hombre muy rico, dueño de 1000 cabras y 3000 ovejas, las cuales alquilabas en Carmel, donde tenía su hacienda. Se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa Abigail era una mujer bella e inteligente. Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta. Estando David en el desierto, se enteró que Nabal estaba alquilando sus ovejas. Envió entonces 10 de sus hombres con este encargo: vayan a Carmel para llevarle a Nabal un saludo de mi parte. Díganle que tenga salud y paz tú y tu familia y todo lo que te pertenece. Acabo de escuchar que está esquilando tus ovejas. Como has de saber, cuando tus pastores estuvieron con nosotros, jamás lo molestamos. En todo el tiempo que se quedaron en Carmel, nunca se le quitó nada. Pregúntale a tus criados y ellos mismos te lo confirmarán. Por tanto, te agradeceré que reciba bien a mis hombres, pues este día hay que celebrarlo. Dale por favor a tu siervo y a tus hijos David, y a tu hijo David lo que tenga a mano. Cuando los hombres de David llegaron, le dieron a Nabal este mensaje de parte de David y se quedaron esperando. Pero Nabal le contestó: ¿y quién es ese tal David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. ¿Por qué he de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis alquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde viene? Los hombres de David se dieron la vuelta y se pusieron en camino. Cuando llegaron ante él, le comunicaron todo lo que Nabal había dicho. Entonces David le ordenó: ciñanse toda la espada. Y todos, incluso él, se la ciñeron. Acompañaron a David unos 400 hombres, mientras que otros 200 se quedaron cuidando el bagaje. Uno de los criados avisó a Abigail, la esposa de Nabal. David envió desde el desierto unos mensajeros para saludar a nuestro amo, pero él lo trató mal. Entonces, esos hombres se portaron muy bien con nosotros. En todo el tiempo que anduvimos con ellos por el campo, jamás nos molestaron ni nos quitaron nada. Día y noche nos protegieron mientras cuidábamos los rebaños cerca de ellos.
Piense usted bien lo que debe hacer, pues la ruina está por caer sobre nuestro amo y sobre toda la familia. Tiene tan mal genio que ni hablar se puede con él. Sin perder tiempo, Abigail reunió 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas asadas, 335 litros de trigo tostado, 100 tortas de uvas pasas y 200 tortas de higo. Después de cargarlo todo sobre unos asnos, le dijo a los criados: adelántense, que yo los sigo. Pero a Nabal, su esposo, no le dijo nada de esto. Montada en un asno, Abigail bajaba por la ladera del monte cuando vio que David y sus hombres venían en dirección opuesta, de manera que se encontraron. David recién había comentado: de balde estuve protegiendo en el desierto las propiedades de ese tipo para que no perdiera nada. Ahora resulta que me paga mal por el bien que le hice. Que Dios me castigue sin piedad si antes del amanecer no acabo con todos sus hombres. Cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno y se inclinó ante él, postrándose rostro en tierra. Se arrojó a sus pies y dijo: Señor mío, yo tengo la culpa. Deje que esta sierva suya le hable. Le ruego que me escuche. No haga usted caso de ese grosero de Nabal, pues le hace honor a su nombre, que significa necio. La necedad lo acompaña por toda parte. Yo, por mi parte, no vi a los mensajeros que usted, mi señor, envió. Pero ahora el Señor le ha impedido a usted derramar sangre y hacer justicia con sus propias manos. Tan cierto como que el Señor y usted viven, por eso pido que a sus enemigos y a todos los que quieran hacerle daño le pase lo mismo que a Nabal. Acepte usted este regalo que su servidora le ha traído y repártalo entre los criados que lo acompañan. Yo les ruego que perdone la falta de esta servidora suya. Ciertamente, el Señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme, y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño, pues usted pelea la batalla del Señor. Aun si alguien lo persigue con la intención de matarlo, su vida estará protegida por el Señor su Dios, mientras que sus enemigos serán lanzados a la destrucción. Así que, cuando el Señor le haya hecho todo el bien que le ha prometido y lo haya establecido como jefe de Israel, no tendrá usted que sufrir la pena y el remordimiento de haberse vengado por sí mismo, ni de haber derramado sangre inocente. Acuérdese usted de esta servidora suya cuando el Señor le haya dado prosperidad. David le dijo entonces a Abigail:
Bendito sea el Señor Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro. Y bendita sea tú por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. El Señor Dios de Israel me ha impedido hacerte mal. Pero te digo que si no te hubiera dado prisa en venir a mi encuentro, para mañana no le habría quedado vivo a Nabal ni un solo de su hombre, tan cierto como que el Señor vive. Dicho esto, David aceptó lo que ella le había traído. Vuelve tranquila a tu casa, añadió. Como puede ver, te he hecho caso, te concedo lo que me has pedido. Cuando Abigail llegó a la casa, Nabal estaba dando un regio banquete. Se encontraba alegre y muy borracho, así que ella no le dijo nada hasta el día siguiente. Por la mañana, cuando a Nabal ya se le había pasado la borrachera, su esposa le contó lo sucedido. Al oírlo, Nabal sufrió un ataque al corazón y quedó paralizado. Unos 10 días después, el Señor hirió a Nabal y así murió. Cuando David se enteró de que Nabal había muerto, exclamó: Bendito sea el Señor, que me ha hecho justicia por la afrenta que recibí de Nabal. El Señor libró a este siervo suyo de hacer mal, pero hizo recaer sobre Nabal su propia maldad. Entonces David envió un mensaje a Abigail proponiéndole matrimonio. Cuando los criados llegaron a Camel, hablaron con Abigail y le dijeron: David nos ha enviado para decirle a usted que se case con él. Ella se inclinó y postrándose rostro en tierra dijo: Soy la sierva de David y estoy para servirle. Incluso estoy dispuesta a lavarle los pies a sus criados. Sin perder tiempo, Abigail se dispuso a partir, se montó en un asno y, acompañada de 5 criadas, se fue con los mensajeros de David. Después se casó con él. David también se había casado con Ahinoam de Jezreel, así que ambas fueron sus esposas. Saúl, por su parte, había entregado su hija Mical, esposa de David, a Paltiel, hijo de Lais, oriundo de Galín. Hermanos, ayer, hoy y siempre, Dios Padre, Creador, Padre, Madre y Conservador de nuestra vida, a través de su palabra, habla a cada uno de nosotros cuando la leemos, la meditamos, la razonamos y la ponemos en práctica en nuestra propia vida. La palabra de Dios, versículos, capítulos, letras y mensajes, historias, hechos, signos y prodigios, habla directamente, particularmente a cada uno de nosotros en una forma extraordinariamente sorprendente, mágicamente y particularmente especial. La palabra de Dios es directa,
la relación personal que cada uno de nosotros tiene por fe en el Señor, a través de la fuerza del amor de Jesucristo, al dar su vida en la cruz de el Calvario, para que seamos salvados gratuitamente y sufrir por nosotros, nos enseña que somos hijos muy amados, hechos a imagen y semejanza, y nos recuerda que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Y sabemos que es un Padre que no importa las veces que hayamos caído, siempre estará presente para nosotros, siempre está allí. Cuántas veces nos desviamos, cuántas veces nos alejamos y le ofendemos y le fallamos y violamos sus reglas, sus normas, sus preceptos, su mandamiento, y volvemos a Él y Él está ahí esperando por nosotros. Su amor es incansablemente no termina. Es un amor que cada día sigue y no se cansa de esperarnos. Las veces que nosotros caemos, nos levantamos y nos volvemos a caer y nos levantamos. Y Él está ahí dispuesto a tomarnos de las manos, a abrazarnos, a amarnos, a decirnos, yo te amo, eres mi hijo amado. En Jesucristo lo vemos. Permitió Dios, siendo Dios, que Jesucristo, siendo Jesucristo, Él mismo Dios, cargar aquel madero pesado con nuestros pecados y con nuestra inmundicia, con nuestras maldades, odio, resentimiento, porque ese madero cargaba allí todo nuestro mal. Y su Hijo lo puso en su hombro y dijo, yo puedo liberar a tu pueblo. Hoy, mañana y siempre Dios habla a cada uno de sus hijos en una forma extraordinaria y nos llama a tener una relación personal con Él directamente a través de su Hijo Jesucristo y con la fuerza del Espíritu Santo. Debemos conocer la palabra de Dios para entender muchas cosas en nuestras vidas.